que tiene estos acercamientos a estas personas que están preparadas y dedicadas precisamente para trabajar los núcleos familiares. Y para ello pues ya está con nosotros Charito Zapata, quien nos va a traer un tema en particular para seguir trabajando esos contextos. Charito, muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Sí, pues el tema del día de hoy es sentido de vida. Okay. Sí, estamos viviendo en estos últimos años, algunos expertos dicen que en los últimos 10 años, yo creo que todavía de manera más acentuada, a partir de la pandemia, ¿no? Sí. Hemos vivido un problema más acentuado en el tema de depresión, ansiedad, suicidios. Y recordemos que Puebla pues es uno de los estados con mayor índice de suicidio. Y por otro lado, pues también yo lo he escuchado de algunos expertos y lo pude ver en carne propia cuando estuve trabajando en DIF, que en esta última parte del año, en este último semestre del año, se acentúa también esta situación de los suicidios, ¿no? Tal vez hay muchas explicaciones, ¿no? Que porque hay menos sol, que porque y todo esto genera una situación muy especial en la persona, pero también eso es real que, bueno, Navidad, Día de Muertos, todo eso, pues nos lleva más a la nostalgia. Entonces, sí es importante el trabajar en esto. Dentro de un taller para papás que voy a dar en UPAEP y más adelante lo platicamos, voy a incluir este tema y va a ser el primero. Quise empezar como de lo más profundo, de lo más filosófico, por decirlo así, a cosas más prácticas, ¿no? Y de cualquier manera, aunque este tema es más filosófico, sí vamos a hacer actividades donde aterricemos de manera concreta acciones que puedan aplicar en su familia. Entonces, bueno, te decía, en base a esto, quise desarrollar este tema, que es en base a las reflexiones de Viktor Frankl. Okay. Viktor Frankl es el iniciador de la logoterapia y él, a partir de su experiencia propia, es que comparte toda esta riqueza de conocimiento en el tema de salud mental. Él vive en los campos de concentración 3 años, de 1942 al 45, vive cosas demasiado duras, ¿no? Él es austríaco y pues es apresado y queda en los campos de concentración con sus padres, su esposa, tenía 9 meses de haberse casado, su hermano y su cuñada. Después de ese tiempo, bueno, durante ese proceso dentro de los campos de concentración, él pierde a su familia, ya no los ve y se entera de que murieron. Entonces, imagínate todo el dolor que vive en todo este tiempo. Y gracias a lo que aprende como psiquiatra, él es neurólogo, psiquiatra y filósofo, pero a todo este conocimiento, gracias a eso, pues él puede sobrevivir y también compartir con sus compañeros esta importancia del sentido de vida. Él habla de 2 cosas fundamentales, que toda vida humana tiene un sentido y tiene un valor muy importante independientemente de las circunstancias, y otra es que todos tenemos un nivel de libertad. En el caso de él, pues aunque estuviera con muchas limitaciones físicas, él siempre decía, lo que te sucede no depende de ti, ¿no? No puedes tú elegir muchas veces las circunstancias, y lo podemos ver pues ahora con los temblores, con pandemia todo. Y todas estas situaciones naturales, pues no las puedes evitar, pero lo que sí tienes toda la libertad de decidir es qué hacer con eso. Okay, ¿no? Es la libertad interior. Tenemos por ahí, nos lo pusiste en un recuadro, a ver si ahorita en producción nos lo puede... Así es. Así es, bueno, y a partir de esto, del libro que escribe él sobre el hombre en busca de sentido, que tiene que ver con toda esta experiencia dentro de los campos de concentración, Emily Fanny escribe estos 4 puntos también en otro libro donde habla de cómo ser feliz a partir de dar sentido a la vida. Entonces, creo que nos puede ser de mucha ayuda al interior de las familias. Podemos trabajarlo y justo es lo que vamos a ver en el taller, cómo trabajarlo al interior de las familias, y habla de 4 puntos. Primero, para poder apoyar esto del sentido de vida. Primero, pertenencia, luego propósito, trascendencia y narrativa. La pertenencia tiene que ver con la calidad de las relaciones, que ahora se ha perdido mucho por el uso excesivo de los dispositivos. Entonces, la intención es poder hacer también un ejercicio de comunidad en el momento de estar trabajando ahí con las familias, para que también lo puedan vivir de la misma forma en su propio hogar, y experimentar esta parte de una mayor conexión íntima con las demás personas, que también hay otros autores como Martin Seligman que hablan de que lo que realmente nos hace felices en la vida es la calidad de las relaciones.
También tenemos el otro tema que es propósito, que tiene que ver con el para qué. Dice Víctor Frank que cuando tú tienes el para qué es mucho más fácil encontrar el cómo, ¿no? Ahora yo lo veo, por ejemplo, que estoy dando clases en prepa, lo importante que es hablar de proyecto de vida, que es la materia que estoy dando, proyecto de vida. Incluso yo lo he visto en algunos programas para prevención o atención a personas que han estado metidas en adicciones. Qué importante es hablar de proyecto de vida, ¿no? Porque entonces cuando ya tienes una meta, un lugar donde llegar a algo que tú quieres, va sobre eso, ¿no? Incluso esta autora que habla de estos 4 puntos, habla del caso de una persona que es intendente en un hospital y tiene muy claro esto del propósito, ¿no? Entonces le preguntan qué está haciendo y dice, para mí no solamente es limpiar el piso o limpiar los muebles, sino es contribuir a la salud de las personas que están en este hospital, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? La visión cambia totalmente. Y esto es lo que queremos ayudar a las personas a ir recuperando, porque a partir de esta visión de la vida diferente podemos ir sanando muchas cosas, ¿no? Incluso aprovechando situaciones difíciles a nuestro favor. Luego tenemos el tema de la trascendencia, que nos ayuda a disminuir la individualidad. Cuando tenemos un sentido de trascendencia o vemos las cosas más allá de lo que tenemos en este momento, podemos hacer más por los demás, incluso, bueno, una manera de trascenderse a través de los hijos, ¿no? Pero cuando enseñamos estamos trascendiendo y muchas de las veces no valoramos todo eso, ¿no? La trascendencia también tiene que ver con la manera en que nos comunicamos y esto también lo vamos a trabajar, ¿no? La comunicación muchas de las veces es superficial con los hijos, pero de manera especial en el caso de la adolescencia tienen esta tendencia a preguntarse sobre cuestiones existenciales y muchas de las veces los adultos no se las resolvemos y de ahí parte muchas de las veces la actitud de rebeldía de ellos. Como por ejemplo, a ver, un escenario, ya que nos estás trabajando con los jóvenes, que seguramente los papás nos están viendo, por ejemplo, el escenario del querer hacer, no sé, cosas, por ejemplo, de ya estar todo el tiempo afuera en la calle, ¿no? Ya sentirse como súper autosuficientes, pero pues no es el momento, no es muchas cosas ahí. Por ejemplo, ¿cómo lo trabajan en este sentido conforme a lo que estás ahorita mencionando, Charito? Sí, por ejemplo, había el caso de un chico que pidió permiso a los papás para ir a una fiesta que sabía, y fíjense cómo también la sinceridad y la transparencia a veces de los chicos, ¿no? Y muchas de las veces nos dejan de decir cosas porque nosotros mismos ponemos la barrera y desde el inicio ya estamos juzgando, ¿no? Pero decía, pues quiero ir a la fiesta, y los papás decían, bueno, que va a haber, veían que era un escenario no tan favorable. Y el chico decía, sí, pues sí, la verdad es que sí va a haber alcohol, sí va a haber estas situaciones. Y el papá le decía, bueno, vas pero no tomas. Y le decía, no, yo quiero experimentar tomar, ¿no? Y entonces, y claro, muchos de los papás solemos decir, bueno, tomas conmigo, aquí aprendes. No, yo quiero saber qué se siente tomar con mis amigos, sentir la emoción de poder, el reto, ¿no? De a ver qué pasa, la emoción. Y justo a veces esto es lo que aprovechan quienes se dedican a hacer este tipo de fiestas, ¿no? Esta necesidad de los chicos. Entonces, aquí es canalizar positivamente, a veces y acompañar no de ir a la fiesta con el hijo, porque sabemos que el hijo no va a querer, ¿verdad? Pero sí estar muy de cerca y entender y ayudarle también a que viva estas experiencias intensas de otra manera, darle alternativas de que se pueden vivir estas experiencias y también sí hablarle de todo lo que pueda suceder, y de repente sí cuesta mucho trabajo porque sabes que va al peligro, ¿no? Sabes que puede estar en situaciones difíciles y ahí es donde a veces los papás terminamos diciendo, ay, ya, vete, ¿no? Y como que no me entero y como que, pues ni modo, saber qué pasa, ¿no? Y veo como mucha, ¿cómo te digo? Como mucha dejadez en esos temas tan importantes. Pero es justo cuando debemos de platicar con eso. Por ejemplo, se acercan contigo, a veces es difícil ya en esta etapa de la adolescencia, pero cuando de repente ellos se acercan contigo y te empiezan a platicar de lo que quisieran, de lo que aspiran, a veces les damos poca importancia. Es cuando llega una comunicación más profunda, lo que te decía. Tal vez tú quieres hablar con ellos de que cumplan con el quehacer, de que hagan las cosas en ese momento, de lo práctico, de lo útil, pero ellos te quieren hablar de algo valioso, ¿no? Nos vamos más a lo útil y ellos se van más a lo valioso y no nos damos cuenta a veces. Entonces un día a lo mejor llegan, te están platicando, se acuestan en la cama y te están platicando
dales el tiempo, escúchalos. Muchas de las veces atrás de esas conversaciones te están hablando de una gran necesidad y hay que aprender a escucharlo y hay que aprender a canalizarlo, a ser empático con eso. Y esa paciencia y tomarnos el tiempo, ¿no? Hoy en día, pues somos papás, básicamente, que estamos corriendo todo el tiempo, que trabaja, la casa, regresa, vuelve a trabajar y bueno, sabemos que la necesidad primordial pues es lo económico, ¿no? Pero pues también lo otro, o sea, necesitas lo económico para sacar a flote la otra parte, pero si no tienes la otra parte, ¿de qué te sirve lo económico, no? Entonces, tratar de tener una balanza en este sentido, tratar de hacer lo humanamente posible para trabajar por ello, para que desde luego pues ese no se nos vaya de las manos. Precisamente por esto vemos lo que vemos en reflejo de la sociedad, ¿no? Así es, decía Pia Rodríguez, una terapeuta de Puebla, que en aras de quererles dar a los hijos más y mejor, terminamos dándoles menos y peor. Entonces, sí, muchas de las veces tal vez tengamos que sacrificar un poco el tema del trabajo, pero lo que más quieren es nuestra presencia, estemos ahí, ¿no? Al final, las experiencias más significativas son las que tienen que ver con el tipo de relaciones que tienen ellos, ¿no? Entonces, es a veces hasta esta etapa ya de la adolescencia que nos damos cuenta en cuántas cosas le hemos regado, pero yo siempre he creído que nunca es tarde. Habrá cosas a lo mejor que ya estén muy arraigadas en ellos, pero el vivir con ellos, el amor incondicional, que precisamente es lo que trasciende, parte de lo que trasciende, el amor incondicional de que hagas lo que hagas, yo siempre te voy a seguir queriendo, no significa que te permita todo, pero te voy a seguir queriendo y porque te quiero, te pongo límites, porque te quiero, a veces te tendré que decir que no, de una buena manera, sin tener que llegar a una actitud de violencia, pero te tendré que poner límites, ¿no? Y bueno, un último punto es la narrativa, es decir, cómo cuentas tú tu propia historia. En terapia se maneja mucho esta como una técnica que ayuda como para poder verse, tener un autoconcepto positivo y poder ir corrigiendo la manera en que hablamos de nosotros. Solemos mucho hablar de lo negativo, ¿no? Ver lo negativo, porque también así fuimos educados. Pero a través de estas técnicas nosotros podemos ir corrigiendo, ahora sí que ir corrigiendo la plana de una manera concreta. Y es interesante cómo el proceso en el cerebro que se da a partir de cómo escribes acerca de ti, te ayuda también a primero darte cuenta de lo que estás diciendo de ti y segundo a corregir lo que sabes que puedes todavía corregir, a admirar lo que sí has hecho bien, ¿no? Porque también a veces traemos esta cultura de no puedo hablar bien de mí, ¿no? Es como una falsa modestia, pero en realidad también se vale, está bien y es sano poder decir y presumir lo que haces bien y ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Claro. Al final de cuentas eso también es trascender todo lo que queda en uno, solamente pues no llega a su plenitud, sino es a través de darlo y compartirlo con los demás. Entonces esta autora Emily habla de estos 4 puntos como formas concretas en las que podemos darle mejor sentido a la vida y claro, lograr una felicidad a partir de este cambio de visión de la vida. Perfecto. Charito, esto es uno de los temas de tantos que vas a estar abordando en un taller que ya próximamente lo estás aperturando. Así es, vamos a iniciar el sábado 22 de octubre. Los talleres o las sesiones van a ser de 9 a 11 de la mañana en el Bachillerato UPAEP, que nos ha estado apoyando en toda la logística y la preparación de estos temas. Y pues ellos siempre han tenido mucho interés en capacitar y en trabajar con las familias y en esta ocasión pues están apoyando este proyecto, nos facilitan las instalaciones, nos están también aportando para poder conseguir los materiales y por eso es que podemos disminuir costos. Okay. Y bueno, pues la constancia, también van a dar constancia de participación por parte de UPAEP a los que tengan un mínimo de 80% de asistencia. ¿Cuántos temas son? Por ejemplo, ahí nos puedes dar muy brevemente qué temas traes. Sí, ahí brevemente menciono algunos, pero menciono los títulos que tengo por aquí en mente. Sí. Primer tema va a ser precisamente sentido de vida y todos son con actividades vivenciales, ¿no? Y trabajo en grupo. Y cada quien trabajará también en lo personal lo que desee trabajar y compartirá lo que quiera compartir. Pero bueno, el primer tema es sentido de vida, cómo darle sentido a la vida. Segundo, cómo trabajar
la voluntad y la tolerancia a la frustración en los hijos, que es algo fundamental y que también incluso hasta nos puede salvar la vida. ¿Por qué? Porque la actitud que tú tomas ante las situaciones de crisis muchas de las veces hace que te quedes ahí o que sigas adelante a partir de lo que te haya pasado, ¿no? Entonces, ese es el segundo tema. El tercer tema es cómo reinventarnos a partir de la resiliencia, ¿sí? Es decir, a partir, perdón, de lo que vivimos en la pandemia. Y todo esto va enfocado al tema de resiliencia, ¿sí? Cómo reinventarnos a partir de la pandemia. Siguiente tema será el acompañamiento en el duelo con los hijos, ¿no? Cómo acompañarlos, primero cómo entender nuestros procesos de duelo, lo que hemos vivido desde pequeños. El duelo no solamente es perder familiares o personas que queremos, sino es desde que no me compraron los zapatos que quería, el juguete que siempre quise. Son duelos que se van quedando acumulados desde la infancia y que cuando vivimos duelos más fuertes, pues llegan a ser más críticos por todo lo que ya traemos antes, que a lo mejor no hemos procesado de una manera sana. Entonces, primero es entender nuestros propios duelos y luego cómo acompañar a nuestros hijos en los mismos, en los que ellos están viviendo, ¿no? Claro. Y el siguiente tema es el juego, acompañamiento en el juego, la recreación, cómo aprovechar de manera positiva estos espacios o estas actividades para poder fortalecer los lazos emocionales entre los miembros de la familia, y claro que esto nos va a dar más capacidad, más habilidades de afrontamiento ante situaciones difíciles. Y por último, un tema muy interesante que estamos empezando a partir de que nos capacitan por parte de Organización Impulsora de Valores en el tema de orden y limpieza. Sí, es un tema muy interesante porque ellos lo aplican en sus empresas. El señor Alejandro Casúa, junto con Piedad Rodríguez y Silvia Arroyo, crean Organización Impulsora de Valores y hacen este modelo que se llama Imagina. Imagina tiene como acróstico la palabra, pero cada letra significa una acción concreta que tenemos que hacer en el tema de orden y limpieza, que impacta necesariamente en la manera de ver la vida, en la manera de ordenar nuestro interior también, impacta en la manera en que gastas el dinero, en tus relaciones, en cómo ayudas a los demás. Está muy, muy interesante. Y a partir de acciones concretas de orden y limpieza en la casa. Entonces, bueno, pues este es el programa. Muy completo, la verdad es que está bastante interesante y ojalá, ¿no? Digo, se puedan sumar a ese tipo de actividades, ¿no? Las familias, los papás sobre todo, ¿no? A veces uno quisiera nada más uno, a lo mejor por iniciativa, pero siempre es importante las dos figuras, ¿no? Sí, las sería lo ideal, claro. Que puedan participar y ojalá se pueda presentar en este sentido. Charito, ¿inician este sábado? Sábado 22 de octubre. Ya tienen otra semanita, pueden ahorrarle todavía un poquito para poder participar. Sábado 22. Y bueno, pues está en mi teléfono 244-111-2680, mis redes sociales de la Casa Común, en donde pueden ustedes ponerse en contacto conmigo y con mucho gusto les atenderé. Si desean inscribirse, cualquier duda también sobre la logística del evento, con mucho gusto les atiendo. Perfecto. Charito, pues muchísimas gracias. Gracias, Anita. Y esperamos allá en casita puedan tomar esta información y puedan participar, desde luego. Igual por ahí, pues si tienen ahí de repente, ¿sabes qué? Pueden acercarse contigo, ¿no? Cualquier duda, cualquier tema, algo en particular que quieran tratarlo, puedan acercarse a la Casa Común para trabajar con las familias. Así es, yo sigo dando consultoría también de manera particular, si gustan, también estoy a sus órdenes. Perfecto, muchísimas gracias, Charito. Gracias a ti, Dianita. Vamos a ir a otro breve corte.